¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la Revolución Mexicana, una revolución que transformó por completo la vida de los mexicanos y sobre todo sentó las bases de la estructura política, económica y social de la nación mexicana. Y pues bueno, este ejercicio de reflexión rápido lo vamos a hacer con algunos criterios específicos. Primero que nada, vamos a hablar sobre los objetivos. El presente trabajo se aborda de manera general causas, características, consecuencias de la Revolución Mexicana y pues tiene como finalidad abonar a la construcción del conocimiento sobre este periodo histórico. Mucha gente conoce a personajes importantes, pero no sabe qué hicieron, por qué lo hicieron o para qué lo hicieron. Entonces estamos aquí para tratar de dar un poquito de información y de esta manera entender por qué se conformó la sociedad mexicana como la tenemos hoy en día. Primero vamos a revisar los antecedentes. La Revolución Mexicana tiene antecedentes previos a 1910. Sobre todo nos vamos a ir a la parte de la restauración de la República, cuando don Benito Juárez regresa a la capital después de haber derrotado a los franceses intervencionistas, de haber acabado el imperio. Juárez empieza a realizar nuevas, ya sin estar luchando contra los franceses, empieza a tratar de consolidar sus reformas. Su muerte inesperada hace que Lerdo de Tejada tome la dirección del país y de esta manera se realizan ciertas reformas que ya se habían encaminado durante el periodo de las leyes de reforma y se suben a la Constitución. La reelección o el intento de reelección de Sebastián Lerdo de Tejada no sintoniza muy bien y es donde entra el caudillo militar, héroe de la intervención francesa, don Porfirio Díaz, que se levanta en contra de Lerdo de Tejada con ese plan de Tuxtepec, llega al poder. Porfirio Díaz, un gran militar, destacado estratega, una persona que tiene una visión del país, que al país le hace falta orden, le hace falta paz, le hace falta desarrollo. Y él está dispuesto en hacerlo bajo dos lemas importantes. Eh, Poca política, mucha administración. Y la segunda, muy interesante también, paz y progreso, orden y progreso. Entonces, él va a desarrollar la economía, va a desarrollar grandes avances para la época, la electricidad, los telégrafos, la electrificación de la ciudad, va a traer inversiones extranjeras, mayormente francesas, inglesas, estadounidenses, va a dotar al país de kilómetros, miles de kilómetros de vías férreas. Le va a dar un impulso importante para interconectar todas las ciudades. Hay un desarrollo notable durante el periodo del porfiriato que dura realmente un total de 34 años, desde 1977 que toma realmente el poder hasta 1911. Interrumpido por 4 años de Manuel González, que al final del día él era el que dictaba las instrucciones y las órdenes. Pero el porfiriato va a tener su repercusión más interesante en las causas, ¿no? Las causas que va a generar este porfiriato y que a la postre va a generar el malestar del pueblo mexicano son precisamente las desigualdades económicas y sociales. La concentración de la riqueza en pocas manos, los grandes empresarios, en las ciudades se nota el desarrollo urbano, pero el campo es olvidado, los campesinos no ven ningún avance, están siendo violentados sus derechos, viven acasillados en las haciendas, muchos niños no van a la escuela, tienen que ir a trabajar. La verdad es que hay una desigualdad bruta, económica, social. Cuando estos y los trabajadores, los obreros de las fábricas intentan manifestarse y decirle al gobierno lo que está faltando, lo que está fallando, hay una represión gubernamental sistemática. Don Porfirio Díaz no acepta negociaciones ni imposiciones ni nada que se le parezca, su ley es su ley y entonces manda a reprimir brutalmente. Muchas personas mueren durante las manifestaciones en las diferentes fábricas, dos de las más sonadas, la de Cananea y la de Río Blanco, una textilera y una minera. Habían situaciones donde el pago era menor al mismo trabajo comparado con un extranjero.
donde los horarios de trabajo eran extenuantes, 16, 18 horas, donde los niños tenían que trabajar por igual, por el mismo sueldo, la misma paga, donde las mujeres no tenían ninguna prestación social, no había asistencia social, servicios médicos, nada de eso. Entonces, hay una desigualdad y estos movimientos obreros van a ocasionar huelgas y estas huelgas van a ser reprimidas por el señor Porfirio Díaz y su gobierno de manera brutal, ¿sí? Y a esto se suman las faltas de libertades políticas denunciadas por los que conformaban el bloque anarquista del magonismo de los hermanos Flores Magón en su periódico Regeneración, donde no es posible la libertad de expresión, la libertad de imprenta, de escribir, donde la reelección es continua y no hay posibilidad de que alguien pueda competir en igualdad de circunstancias o que no vaya a ser quitado del camino. Entonces faltan libertades políticas y todas estas causas van a originar que la Revolución Mexicana se dé. Cuando alguien llama al movimiento, pues todos acuden. Se pueden destacar algunas etapas, el inicio de 1910, el 20 de noviembre, cuando Madero convoca a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz y a expulsarlo del poder, que va de 1910, 20 de noviembre de 1910 a mayo de 1911, cuando ya Porfirio Díaz decide, después de un enfrentamiento que no puede librar, decide salir exiliado del país. El gobierno de Madero, que va a iniciar con su elección meses después, en el mismo 1911, y que va a terminar hasta 1913, en febrero, con la escena trágica, la traición de Victoriano Huerta, acompañado de conspiradores como Félix Díaz, y en este caso del mismo embajador estadounidense, a quien no le convenía el gobierno de Madero. Entonces es asesinado junto con Pino Suárez y entonces el gobierno de Madero termina abruptamente. Esto va a ocasionar es la siguiente etapa, los revolucionarios contra los huertistas. El plan de Guadalupe, de Venustiano Carranza, desconoce al gobierno usurpador de Huerta y se unen todos los revolucionarios en contra de Victoriano Huerta. Sin el apoyo de Estados Unidos, Huerta en 1914 tiene que salir también exiliado del país y entonces entra una confrontación entre los mismos grupos revolucionarios, convencionistas contra constitucionalistas, de 1914 a 1916, donde va a ocurrir algunas batallas entre ellos mismos, ganando el ejército constitucionalista de Carranza, y entonces entra su gobierno de 1917 a 1920, un gobierno caracterizado por el desconocimiento total, con un nuevo marco constitucional, legislativo, como es la Constitución de 1917, que es una de las consecuencias primarias de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, algunos personajes importantes, el magonismo, Jesús Ricardo Flores Magón, que pedían libertades políticas, el maderismo, que pedía la no reelección. Madero creyó inocentemente que la revolución solo se calmaría nada más con la cuestión de la no reelección, cuando era mucho más profunda. El zapatismo, que pedía la situación de las tierras. El villismo, que también obraba tanto por las tierras como las situaciones en las fábricas. Y el carrancismo, que quería la vuelta a la legalidad, que hubiera un acatamiento a la Constitución, en este caso la del 57, y que en todo caso fue reformada, modificada para construir la nueva Constitución del 17. ¿Qué se logró con la Revolución Mexicana? Se lograron varias cosas. La primera es la redistribución de las tierras entre los campesinos, lo cual tardó un poco, será hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que se consolide esa reforma agraria. Los derechos laborales y sociales fueron contenidos en la Constitución de 1917, es un gran avance, es la primera constitución social de América Latina. La participación ciudadana se empieza a respetar, las votaciones, se realiza una conciencia nacional y una identidad mexicana que se crea y se forma con base en lo que ocurrió durante el periodo de Revolución Mexicana. Entonces, aunado a las situaciones de infraestructura, el país quedó bastante golpeado económicamente, ya había tenido una prosperidad en el gobierno de Porfirio Díaz y durante 7 años de rebeliones, pues obviamente hay un déficit en la economía. Asimismo, vamos a tener muchas muertes de mexicanos, es una guerra civil mexicana, y al final del día lo más importante, la parte más importante es la Constitución Política de 1917, que es la que nos rige actualmente, ese 5 de febrero que fue promulgada y que se puso en práctica. Es una constitución que ha sufrido muchas modificaciones, muchas reformas, pero que ha mantenido su esencia, que ha sido la parte de los derechos fundamentales, de las garantías individuales y en este caso ahora de los derechos humanos, y que dio un tinte social
a México y configuró un sistema político presidencialista, una división de poderes bastante clara y sobre todo le dio a los mexicanos la igualdad y la libertad política a todos. Y pues bueno, en breves minutos pues hemos tratado de resumir un poco este proceso de Revolución Mexicana. Muchas gracias.